Ongi etorri, bienvenidos a todos a Desayunos Horizontes, ya con el último invitado de esta 61 edición del Festival de San Sebastián. En Horizontes Latinos tenemos una película mexicana, de nuevo, Eli, de Amat Escalante. Está con nosotros el director. Bienvenido, Amat. Gracias, Julio. Vienes al final del festival porque has estado muy ocupado durante todo el festival. Has presidido los encuentros de las escuelas de cine aquí. Ya habéis dado premios, o sea que ya estás tranquilo, ya se acaba el trabajo. Sí, mi película ya se pasó hace... Bueno, creo que el último pase fue ayer. Entonces ya no se puede ver aquí en el festival, pero espero que en España se pueda ver próximamente, antes de fin de año, esperamos. Eli, bueno, es tu tercer largometraje. Hay que decir que eres un joven cineasta, pero que desde el primer largometraje ya estuviste en el Festival de Cannes, ya has pasado todos los tres largometrajes han tenido una dimensión internacional inmediata. Estos tres largometrajes, Sangre, Los Bastardos y Eli, son una trilogía. ¿Eran una trilogía cuando tú los hiciste o de eso son cosas de periodistas? Sí, de periodistas. No, sí, yo nunca te lo planteaste así. 5 años en hacer Eli, después de hacer Los Bastardos, entonces, y no tenía idea de qué iba a hacer. Sí, pero no son de no era deliberado. No. Sin embargo, los temas, hay que decir, y por eso se presta bien al análisis de la crítica, los temas son siempre la violencia en México, y efectivamente has dado 3 tratamientos muy diferentes, de la primera a la segunda, o ahora Eli, ¿no? Sí, supongo. Es difícil para mí analizar mis películas, pero sí, digo, la primera es de una violencia más personal, supongo, íntima, de pareja o de amor, algo así. La segunda es un choque de culturas que físicamente casi se ve en la pantalla, visualmente, pues, no físicamente. Y Eli es ya de la violencia más, no sé, más de Estado, más de una situación de gobierno, más, ¿no?, de sistema en México. Pero Los Bastardos está filmada en Estados Unidos, no es en México, pero sí tiene que ver con eso. En Eli hay más el tema de la corrupción, también efectivamente de la corrupción generalizada en México, el narcotráfico, pero también el traumatismo de las víctimas, de gente que se encuentra en un lugar que no tenía que haber estado. Sí, uno siempre escucha de las cifras, ¿no? De 70,000 muertos desde que inició la guerra contra el narcotráfico. Quería ver no una de estas víctimas, más bien todas estas víctimas, 70,000, tienen, no solamente son 70,000, son los muertos, 70,000, cada uno es una familia, una sección de la ciudadanía, ¿no? Entonces es mucho más la cantidad de gente afectada, gente que está metida ahí sin quererlo, ¿no? Y de eso quería como darle un rostro humano a esa situación, ¿no? Y contar una historia a través de estos personajes, a través de una familia, de un personaje que es Eli y su hermana Estela y la familia de ellos. Para los que no lo han visto, digamos que Eli es un joven que trabaja en una fábrica de automóviles, ¿no? Y efectivamente una familia en una barriada así muy aislada, y la hermana es muy precoz, ¿no? Es una hermana pequeña pero muy precoz y que tiene un novio. Entonces, a causa de este novio que va a robar droga, se van a encontrar en una situación de manera sorpresiva víctimas de los narcotraficantes, ¿no? Sí. Pues quería hacer una historia de amor, que a través de esta historia llegáramos a lo que quería contar en la película. La película, hay que decir que empieza con una imagen muy impactante, que es un camión, no se sabe si es un cadáver o si
está ya muerto, ¿no? En una cara aplastada, enseguida un hombre ahorcado en un puente y detrás los títulos de crédito y un flashback para comprender lo que ha pasado, ¿no? Nos cuentas por qué hay este ahorcado ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, quería empezar con una imagen casi empezar con la imagen de la forma que la vemos normalmente en el periódico. No sabemos quién es, o sea, nos impacta porque sabemos esas imágenes de gente mutilada o colgada o lo que sea. Nos impacta de cierta manera, ¿no? O sea, es una forma de impactarnos, pero no sabemos por qué exactamente llegaron ahí o quién es esa persona. Entonces quería vivirlo en la película como si fuera así primero, como en el periódico, y luego ya ir a ver quién era esta persona y cómo fue que quedaron ahí. Y eso es lo que hace parte de la película. Hay que decir, pues, la realización es de tono muy documental y al mismo tiempo con paisajes muy lunares, completamente surrealistas también, de este lugar en donde ha rodado, en Guanajuato. Sí, Guanajuato, que es de donde soy, ahí de Guanajuato, que está como a 5 horas de la Ciudad de México, en el centro geográfico del país, ahí está Guanajuato. Y pues sí, ahí es donde me inspiro, es donde pues, camino por esas locaciones antes de escribir el guión y es donde me imagino el guión. Es donde me inspiró todo la gente de ahí, y las historias que hay ahí. No es una ciudad, un estado, bueno, el estado tal vez más que la ciudad. Yo donde vivo yo, que es la ciudad, pues no es un lugar que está tan afectado por la situación esta de México. Entonces yo creo que en parte por eso también pude filmar más fácilmente todo esto, ¿no? Porque muchos días de rodaje llevábamos gente con vestimenta militar y policías que eran parte de nuestro equipo de actores y pues no hubo ningún problema nunca. Al mismo tiempo has situado esta historia en un contexto social, que es esto que muestras de la explotación, ¿no?, de los obreros en esta fábrica de automóviles también. Sí, parte grande de la inspiración inicial fue cerca de mi casa. Hace 25 años instalaron una planta de ensamblaje de coches, ¿no?, de una compañía norteamericana. Y era el desierto, básicamente, no había nada. Y entonces se instalan y empieza a llegar poblados, empieza a construir alrededor de esta fábrica, entonces llegan familias y ahora ya está lleno, en 20 años está lleno, casi parece aquí esta foto, ¿no? Casi, pero no. Esto es el Distrito Federal, es México, ¿no? Pues eso pensé. Eso me han dicho, pensé, ¿no? No es que yo lo haya reconocido. No sé. Sí, tal vez. Tu película, decíamos al comienzo, habla de la violencia en México y plantea, hubo bastante polémica cuando se presentó la primera vez en Cannes, recuerdo, porque filmas escenas de violencia, de tortura explícitas, ¿no? Entonces, ¿cómo te planteaste esto? Es decir, porque efectivamente, de mi punto de vista, están justificadas en la medida en que es lo que va a motivar la segunda parte, digamos, de la película, que es el traumatismo de las víctimas, ¿no? Pero ¿cómo te has planteado tú ese tratamiento de la violencia? Pues en todas mis películas trato de alguna forma ver sin parpadear las cosas, o sea, ver tanto que tal vez ves más allá de lo que quiero mostrar o de lo que quiero ver, ¿no? Y es de alguna forma un experimento también, ver, no es tanto una cosa para mí moral o de morbo, es más bien querer ver estas cosas. Pues no sé, el cine es para ver y quiero enseñar, ¿no? Tengo esa pasión y ahora también gracias a la tecnología en parte podemos mostrar cosas que antes no se podían, al menos no con presupuestos como los que trabajo yo, entonces como que ha dado una libertad y pues no sé, en México estamos tan invadidos de estas imágenes. Pues yo las tengo desde muy pequeño, desde que me acuerdo de ver periódicos o lo que sea. Recuerdo estas imágenes
pues descarnadas, muy duras, fuertes, y lo tengo ya ahí y es una forma de jugar con ellas también. En todo caso, la violencia, lo más impactante yo encuentro en esa escena de violencia que es muy fuerte en la película, para mí no es tanto los hechos que estás viendo en sí, la tortura, sino el contexto de lo que hay alrededor. Es decir, es una cotidianidad, hay unos niños, torturan en familia, es decir, la vida humana no tiene ningún valor. Están viendo un vídeo de una película, o de un juego vídeo, ¿no? Un videojuego que podría ser lo mismo que estamos viendo en la realidad. Es decir, es ese aspecto que es muy duro de ver desde mi punto de vista. Es la dureza de esa escena viene de ahí, precisamente. Sí, para mí no habría yo filmado esa escena si fuera si el que imparte la tortura fuera un señor de bigote con sombrero y hebilla y botas. No, a mí no me interesaba, eso no me interesa nada. Ya lo hemos visto, ya es lo que nos imaginamos siempre. Pues yo quería ver más bien y que no es falso, o sea, la realidad también es esa que se muestra ahí, que es jóvenes muy vulnerables, porque los más vulnerables en la sociedad casi siempre son los jóvenes que aún se están desarrollando y pueden ser, pues no sé si manipulados, pero pueden ser mal educados, digamos, y eso era lo que me interesaba y bueno, y nadie desafortunadamente me ha dicho que es triste, eso en parte que eso no pasa, o ¿por qué pones a un niño de 12 años, 10 años haciendo eso? Pues es que sí, así es una situación en ese aspecto pues me inquieta, me alarma y por eso lo filmé ahí. Digo, por eso lo puse, en parte. ¿Y cómo te planteaste el uso de las canciones en la película? Pues bueno, necesitaba una canción romántica porque hay unas escenas de amor, de enamoramiento, y busqué música que me gustara a mí, romántica, ¿no? Mi hermano Martín le gusta mucho la música, entonces yo le dije, búscame una canción, y me recomendó un grupo, Los Pasteles Verdes, y busqué entre todas sus canciones. Y encontré esta canción, Esclavo y Amo, que me gustó mucho, es muy cinemática y es la que uso 2 veces en la película. En tus películas, Amat, hay a menudo planos secuencias bastante largos. Acabas de participar en los encuentros de escuelas de cine y hay una pregunta de escuela, no sé si te la han hecho los que participan ahí, pero ¿cómo te planteas la duración de un plano, precisamente? Pues, bueno, el guión, casi siempre mis guiones tienen muchos más planos de lo que termina siendo en el rodaje. Lo divido, pienso que voy a hacer una película más convencional, trato de hacer siempre, pero ya en el rodaje o el día de la filmación, muchas veces tacho algunos planos porque veo que no son necesarios o que no me acomodo a filmarlo de esa forma. Pero en Eli pues no hay tantos planos secuencia, está el inicial y algún otro, ¿no? Pero sí, en general... Menos que en las anteriores. Menos, sí. Estoy logrando ese propósito de menos, ¿no? Pero, pues no sé, la verdad. No fui a la escuela de cine yo. Me eduqué viendo muchas películas, tal vez que son así también en parte, ¿no? Me recuerda M de Fritz Lang, ¿no? Que tiene unos planos secuencia. Esa es una película de las primeras con sonido de Fritz Lang, que es una de mis favoritas, y recuerdo unas escenas que me impactaron mucho, de cámara que entra a un lugar y sale, y no sé, me emociona eso, ¿no? Y tal vez de ahí viene también, porque, bueno, y también viene, yo creo, desde Sangre, mi primer película. Yo creo que hice muchos planos secuencia porque también es más fácil, y yo necesitaba, hasta cierto punto es más fácil de una forma, porque cuando no tienes mucho presupuesto, tiempo,
necesitas filmar las cosas de la forma más sencilla posible y a veces, no siempre, pero hacer menos planos y contar lo mismo con menos es más fácil, ¿no? Pero en Ellie no fue exacta, no fue porque los planos de secuencia que hay son muy difíciles porque los que recuerdo, porque hay movimientos de cámara complicados y etcétera, ¿no? ¿Tienes otros proyectos ya preparando? No, ahora pues aquí a San Sebastián es el primer festival al que vengo yo a presentar la película después del Festival de Cannes. Se presentó en México hace como 8 semanas, se estrenó en cines y pues fuimos sorprendidos, que fue bastante gente a verla y bueno, hubo muy buena aceptación de parte del público mexicano. Y ya, pues no, eso es lo que me he estado dedicando a eso y ya. Y para terminar, ¿cómo ha sido esta experiencia entonces con las escuelas de cine? Pues muy interesante, nunca había tenido tanto contacto con estudiantes de cine y pues fueron de muchos países, pues jóvenes que están terminando la escuela, la mayoría, y era pues ver sus trabajos finales en general. Creo que no sé si todos eran trabajos finales, pero era ver sus trabajos ya de escuelas de cine. Fue pues interesante, había bastantes cosas buenas, me cayó muy bien todo el equipo. El equipo de jurado éramos 13 más yo, entonces éramos 14 total, y eso fue interesante, convivir con ellos y discutir las películas y llegar a dar algunos premios. Eso fue lo más divertido para mí. Muchas gracias a Amat Escalante, te deseamos mucha suerte con Ellie, con la carrera de esta película que ya va en buena vía. Gracias. Muchas gracias. Cerramos ya así Desayunos Horizontes. Se acabó esta 61 edición con Amat Escalante. Muchas gracias a todos.